Hey, ¿qué tal, creativo gente? Soy Vilu, el artista felino, y te doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy aprenderemos a cómo dibujar la cabeza. Y es que es un tema sumamente importante, pues en muchas ilustraciones suele ser el principal foco de atención. Quería hacer una guía completa de cómo dibujar cabeza, rostro y expresiones, pero me di cuenta que sería un video sumamente largo, así que lo he dividido en varias partes. De esta forma será más comprensible y no se sentirá tan pesado recibir mucha información de golpe. Me enfocaré en las dos cosas más importantes cuando dibujamos el rostro: las proporciones y la tridimensionalidad. Primero, veremos las proporciones del rostro. Comenzaré dibujando un cuadrado. Ahora, ubicaré las mitades de este cuadrado. Primero, colocando una X de esquina a esquina. Después, colocando una línea vertical y horizontal que pasen en el punto donde está la X. Ahora, alargaremos la línea vertical a la medida de una de las mitades horizontales y cerramos la figura para obtener un rectángulo con 3/3 del mismo tamaño. Pondremos especial atención en los ejes horizontales. El primer eje lo denominaremos como eje de las cejas, el segundo lo nombraremos como eje de la nariz y el tercero será el eje de la mandíbula. Como su nombre lo indica, en el eje de las cejas colocaremos las cejas. Justo por debajo colocaremos los ojos. De momento no nos vamos a complicar en cómo dibujar a detalle, porque antes de pasar a eso debemos ser capaces de colocar correctamente todas las facciones del rostro. Ahora presta mucha atención, pues en el eje de la nariz va la base, no la punta. Las orejas las ubicaremos entre el eje de las cejas y el eje de la nariz. Desde el eje de la nariz al eje de la mandíbula lo dividiremos en 3 partes. Y en el tercio superior colocaremos la boca. Así de sencillo es colocar de manera correcta las proporciones del rostro. Ten en cuenta que estas proporciones no son reglas inamovibles. Sin embargo, en la mayoría de los casos en un rostro humano real, son las que nos vamos a encontrar. Ahora, pasemos a ver estas proporciones en una vista de perfil. Nuevamente haremos nuestro cuadrado y lo dividiremos en 2 mitades usando la X. Usaremos el tamaño de una mitad horizontal para dibujar un triángulo escaleno en la parte de abajo, que será nuestra mandíbula. Mucho ojo, pues agregamos una figura más, esta especie de trapecio. Más adelante, cuando te explique estas proporciones en 3/4, entenderás la razón de esta figura. Y como ves, volvemos a tener nuestros 3 ejes: el eje de la ceja, el eje de la nariz y el eje de la mandíbula. Comenzamos colocando las cejas. Justo por debajo colocamos los ojos y colocamos la nariz partiendo desde su eje. Volvemos a colocar la oreja entre el eje de la nariz y el eje de las cejas y dividimos entre 3 el espacio que hay entre el eje de la nariz y el eje de la mandíbula. En el tercio superior colocamos los labios y ya por último agregamos el cuello como un cilindro inclinado. Y así de simple tenemos las proporciones vistas de perfil. Por último, pasemos al más importante de todos: la vista en 3/4. Recordemos que la cabeza es una figura tridimensional, por lo tanto dibujaremos un cubo. De hecho, en los anteriores ejemplos también dibujamos un cubo, nada más que solo era visible una de sus caras. Vamos a dividir en mitades las caras visibles de este cubo con el método de la X, es decir,
Primero colocamos una X de esquina a esquina y luego colocamos las líneas horizontal y vertical. Haremos esto mismo con todas las caras visibles del cubo. Siguiendo con el método, volveremos a alargar la línea vertical que queremos que sea el frente. Recuerda que el tamaño debe ser de una de las mitades horizontales. Cuando tengamos listo esto, dibujaremos una especie de prisma triangular para formar la barbilla. Ahora, en la cara que elegimos que fuese nuestra frente, vamos a colocar una especie de medio cilindro que recubra esa parte de la figura. Y extenderemos las líneas que nos quedaron al lado para formar los ejes de la nariz y de las cejas. Ya solo nos queda agregar las facciones, empezando por las cejas. Quiero que observes cómo es que la ceja va de la parte de adelante, gira a la parte del lateral. Esto lo puedes comprobar tú mismo tocando tus cejas. Seguimos con los ojos y la nariz. Ten en cuenta que la nariz tiene su volumen. De momento solo haremos un prisma rectangular para simplificarlo todo. Dibujamos la oreja sin complicaciones entre los ejes de las cejas y de la nariz. Colocamos la boca dividiendo en tercios la zona que se encuentra entre el eje de la nariz y el eje de la barbilla. Por último, colocamos el cilindro para el cuello. Como puedes ver, con este método nos quedan 3 divisiones en el rostro: frente, ojos y mandíbula. Aprendiendo a manipular estas 3 partes, podrás ser capaz de dibujar cualquier tipo de cabeza y en diferentes estilos. Pero para esto te tengo un ejercicio. El ejercicio es sumamente sencillo. Como siempre, buscaremos referencias fotográficas de rostros y vamos a hacer el tipo de construcción que acabamos de aprender. Concéntrate en colocar de manera fiel las proporciones de tu referencia. De momento solo haremos esto, ya que son los puntos más importantes a la hora de dibujar el rostro. Debes tener en cuenta que las proporciones están en perspectiva, teniendo que respetar lo mismo. Por esto es tan importante que uses referencias en este primer ejercicio. Cuando tengas dominada esta construcción con fotografías de personas reales, puedes pasar a usar referencias de caricaturas o de tu artista favorito. El punto es ir indicando qué tipo de proporciones utiliza y cómo es que se estructura la cabeza. Cuando ya te acostumbres a realizar este tipo de construcción, puedes ir un paso más allá y dibujar esta construcción del rostro en todo tipo de ángulo, ya sin referencia. Estos ejercicios son el primer paso para poder dibujar el rostro desde cualquier ángulo y sin ayuda de referencia. Sin embargo, el camino es largo y requiere de mucha práctica. Recuerda que en el dibujo no hay atajos. Sin embargo, eso no quiere decir que hagamos complicado el camino de aprender a dibujar. Sé que puede parecerte sumamente sencillo, pero decidí empezar por aquí ya que es la base fundamental en la que vamos a estar trabajando en futuros videos, donde te enseñaré más a profundidad cosas como la construcción completa de la cabeza, la anatomía de esta, cómo sombrearla y sus expresiones faciales. Es de suma importancia que no te saltes este paso y practiques hasta tenerlo bien dominado. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Si te fue de utilidad, considera en darme un super gracias o donarme por PayPal. Si no puedes apoyar monetariamente, tu suscripción, like y un comentario ayudan mucho con el algoritmo. Yo soy Vilo, el artista felino, y nos vemos en el siguiente video.